Miguelín el cachero. Y papa, patatas y puerros, marihuana, cebollas y coles. Los bajaba a Tito a los jueves, los cambiaba en la plaza por dinero. ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel el cachero? ¿Te acuerdas de Miguel? Se enrollaba muy bien. ¿Te acuerdas de Miguel el cachero? Por la marcha que había en su puesto, de porros, pesca y trapicheo. A Miguel lo quitaron de en medio, se lo hicieron con un papeleo. No abuses de Miguel, no abuses de Miguel, no abuses de Miguel el cachero. Entramos. Estamos dentro. Sean bienvenidas al Tesoro de Zaldívar. Hoy es un día muy especial porque estamos grabando desde Loeches, estamos con el amigo Adrián y bueno, pues vamos a hablar sobre la historia del movimiento ecologista. Vamos un poco a poner a los oyentes en contexto de dónde surge este movimiento, cuáles fueron sus primeros coletazos en lo que es el mundo moderno, y para eso tenemos que irnos 100 años antes a lo que era el primer surgimiento del ecologismo como movimiento, que nosotros lo identificamos con el socialismo utópico y William Morris. Entonces, Adri, ¿qué nos puedes contar de esa época, 100 años antes de William Morris, el socialismo utópico, y cómo se entendía en ese periodo, en ese contexto histórico, la naturaleza y la economía, que al fin y al cabo están muy relacionadas, ¿no? Sí, a mediados del siglo XVIII apareció la primera escuela económica, los fisiócratas aparecieron en Francia, con Quesnay, y la idea de este grupo de primeros pensadores, digamos, de economía, integraba tanto las relaciones económicas entre los diferentes individuos, como las relaciones de estos individuos con la naturaleza. El pensamiento integraba naturaleza y relaciones económicas como un círculo cerrado, un circuito, donde esas relaciones entre los diferentes individuos estaban integradas con la naturaleza en tanto en cuanto no solo se extraían recursos, sino que se generaba diferentes externalidades, podemos llamar, o efectos sobre la propia naturaleza, que en el futuro tenían un impacto sobre la extracción de nuevos recursos. Era un circuito cerrado donde la naturaleza era una parte importante de las propias relaciones económicas entre los individuos. O sea, podemos decir que en esa época la naturaleza era el pilar principal de todas las relaciones económicas. No tanto. Esta gente no lo entendía así. Era una parte más que tenían en cuenta, igual que tenían en cuenta lo que se producía, el factor trabajo, y se integraba en la naturaleza, no como un pilar central, como podemos entender hoy en día desde corrientes más ecologistas, pero sí que lo tenían muy en cuenta no solo como un recurso económico monetario, sino como algo más en lo que incidía el ser humano en sus relaciones de producción y que se podía degradar, que había que tener en cuenta los barbechos de un año al otro. O sea, lo que es la resiliencia, por así decir. Es. O sea, digamos que entonces el contexto, que luego ya hablaremos más adelante, que tenemos ahora de una forma de explotar el territorio sin ningún tipo de lógica pues común o basada en factores económicos, realmente no existe. Digamos que... Claro, tenemos que pensar que en esa época todavía no había estallado la revolución industrial, o estaba empezando en Inglaterra. ¿De qué año hablamos más o menos para que no se ubiquen? Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, entre 1750 y 1800. Y todavía en Francia la economía era muy primaria, estaba muy relacionada con la tierra. Se entendía que lo que se producía era resultado del estado de la tierra. Si se degradaba la naturaleza, se degradaba la producción. De ahí que se integrase todo en un circuito, el circuito económico. Todo eso cambiaría en el futuro a partir del siglo XVIII en adelante. Llegamos a la revolución industrial, lo que es la contaminación y la fealdad más absoluta, pues come todos los territorios, ¿no? Principalmente los territorios de Reino Unido y lo que sería la zona de Holanda, ¿no? Que eran las zonas más industrializadas. Y frente a este momento, yo creo
de colapso, ¿no? En esa época hablamos del colapso actual, pero desde luego una sociedad que era una sociedad rural, una sociedad bueno, que tenía otro tipo de forma de funcionar, ¿no? Basada en la comunidad. De repente llega el tema industrial y todo esto se va a pique, ¿no? Se va a traste. Y claro, ahí sí que hay como un shock, ¿no? En la gente que entiende que esto pues no tiene que estar así. Y ahí es cuando en el siglo XIX surge lo que podemos denominar el socialismo utópico, y uno de los mayores exponentes, desde mi punto de vista, es William Morris, que tiene ese calificativo de socialismo ecológico, y él trataba, pues eso, la fealdad de las sociedades fabriles y abogaba por un mundo pues más frugal y más salvaje, ¿no? Y para mí, lo interesante cuando hablamos de William Morris es que William Morris nació antes que Karl Marx, y esto es muy importante, ¿no? Porque y ahora ya entraremos un poco en harina con este tema, pero siempre se ha identificado el socialismo con la teoría marxista, pero es verdad que antes de que Marx naciese ya había gente que abogaba por el socialismo. Y en esta época concreta, que es una época de colapso ecológico en cierto modo, ¿no? No tan grave como la actual, pero sí que fue, como digo, un shock, ¿no? De una sociedad rural pasar a una sociedad donde hay fábricas, donde los obreros que trabajaban de campesinos pasan a ser obreros fabriles, ¿no? Y de hecho en esta época surge también el tema del ludismo y todo esto, ¿no? Lo vemos muy claramente también más adelante en la historia, en series como por ejemplo Peaky Blinders, que hace poco tenemos la nueva temporada, y bueno, pues todo esto, ¿qué sucede, no? Ahí vamos a hablar un poco ahora también del marxismo, ¿no? Cuando estamos en ese contexto más avanzado, ¿no? Hablamos ya de siglo XIX, y de repente pues surge la figura de Karl Marx, ¿no? Que bueno, hay que decir, tú ya nos pondrás más luz al respecto, pero que en realidad Marx entendía la naturaleza como un sitio donde extraer bienes y servicios, no entendía la naturaleza como un sitio donde el ser humano tenía que convivir dentro de ese espacio, ¿no? Correcto. Al final, desde digamos, las corrientes del pensamiento económico, Marx pertenece a toda la escuela del pensamiento clásico, donde se entendían tanto la tierra, los recursos naturales, como un factor más de producción. Tendríamos el factor tierra, los recursos naturales, y tendríamos el factor trabajo. Y con estos dos ejes principales analizaríamos el resultado del output, que sería la producción. En ningún momento, desde el pensamiento económico en este periodo, en los clásicos, tanto si hablamos de Adam Smith como si hablamos de Karl Marx, se tenía en cuenta la naturaleza como un ente que se podía ser degradado por la propia acción del ser humano, por este sistema económico capitalista en el que aparecen las mercancías que tienen que ser producidas por dos factores de trabajo principalmente. Los dos factores, perdón, trabajo y recursos. Capital. Y capital. Que al final es la tierra, los recursos que se extraen y las máquinas que se han creado para seguir produciendo. Entonces, y por meter un poco la pullita, ¿no? Que sobre todo en lugares como en el que yo vivo, ¿no? Euskal Herria está muy en boga eso que vienen a llamar el movimiento socialista. Podríamos decir que esa interpretación del mundo que se haga ortodoxamente del marxismo o desde una óptica marxista no tiene en cuenta la situación de colapso sociológico que vivimos en la actualidad, porque si ya en esa época el marxismo no tenía en cuenta el cuidado del territorio, no únicamente había un sitio de extracción, lo que se llama el productivismo, digamos que actualmente no tener en cuenta ese factor cuando estamos en un momento de colapso socioecológico, digamos que esa teoría o esa teorización política o filosofía política por sí sola no valdría, tendría que tener una suma que en este caso vendría del tema del ecologismo. Claro, en muchos casos se toma el socialismo de Karl Marx desde un punto de vista económico como una teoría dogmática que realmente se tiene que contextualizar en su momento, en su periodo, siglo XIX. En el pensamiento de esa gente del siglo XIX, que estaban viendo una explosión en la producción, que su manera de pensar se estaba enfocada en los procesos productivos, que estaban cambiando muchísimo. O sea, se estaba empezando a producir de una manera más grande, se estaba empezando a producir en cadena, y el foco en ese momento estaba puesto en cómo se produce, cómo se organizan los factores de producción, quién se lleva o quién retiene la parte que se ha generado de producción, el excedente que llamaríamos de la sociedad, pero siempre bajo esa visión. No hay una visión externa de qué pasa con la naturaleza, qué futuro estamos generando, qué implica este sistema de producción capitalista al entorno. Sí que es verdad que intentar
sacar ese pensamiento... Bueno, capitalista y no capitalista, ¿no? Porque, quiero decirte, el marxismo, por ejemplo, aunque él no lo llamaba como capitalismo como tal, no dejaba de ser una forma de capitalismo de Estado, ¿no? Por así decir, de producción, de productivismo y extractivismo. Es decir, no había un cuestionamiento de igual producir menos. No sé si me estoy explicando. O sea, que no había un cuestionamiento de esquilmar recursos, ¿no? O de tener pues una comunidad resiliente a nivel ecológico y humano, sino que se planteaba desde una lógica concreta, muy contextualizada en esa época histórica que es el siglo XIX. Digamos que trasladar ese marco teórico con comas y puntos a este siglo XXI, en este contexto de colapso y donde todo es movible, y como decía Zygmunt Bauman, las relaciones, y es verdad, son líquidas, digamos, muchos nos llamarían por decir esto posmodernos, pero yo creo que no es un tema de posmodernidad, sino es un tema de realidad. Para mí es un discurso obsoleto. Sí. Podemos coincidir desde un punto de vista económico. Te pregunto ahora, no tener un discurso, que nuestro amigo Adrián es el economista de cabecera de aquí del Tesoro de Zaldívar, o sea, no tener en cuenta los límites del planeta, no tener en cuenta los desequilibrios en materia de consumo y producción de los diferentes pueblos del mundo, en un proyecto que se llama emancipador, en este siglo XXI sería contraproducente. Es decir, no podemos seguir una lógica marxista del siglo XIX, ni incluso de los teóricos obreristas del siglo XIX, y extrapolarla a un siglo XXI como el actual. Yo creo que de Marx hay que quedarse con lo importante, contextualizando lo que estamos hablando, de esa época, ese pensamiento, donde se ponía el foco. ¿Qué podemos rescatar de más? Las relaciones económicas fundamentales en ese proceso. Pues hay que entender cómo se extrae la plusvalía del trabajador. Eso sigue vigente. El sistema económico sigue siendo un sistema económico capitalista, donde los medios de producción son privados y el trabajador es principalmente asalariado. Y la extracción de excedente o de plusvalía del trabajador sigue existiendo como la describió Marx. O sea, beber del marxismo en el sentido de comprender cómo funciona el sistema económico actual es fundamental. Es fundamental, pero hacer de eso una doctrina sobre la que querer establecer tanto cualquier tipo de pensamiento social o en este caso económico es inútil como para mí es un error, para mí sí, completamente es un error. Pues justo cuando... No se escuche Roberto Vaquero. Bueno, sí, a mí que se enfade una persona como esa me parece positivo, ¿no? No, yo lo decía porque lo hacemos bien. Yo lo decía porque hay muchos compañeros y amigos, ¿no?, de viaje, ¿no?, y gente que, pues por ejemplo en Euskal Herria, que están vinculándose con el movimiento socialista, como te he dicho antes, que es un movimiento que aquí en Castilla, pues igual o conocéis de pasada o no tenéis muy marcado, pero ahora mismo la alternativa a la izquierda abertzale, por todo lo que está sucediendo allí, de que se está pidiendo muchos hoja de ruta, ¿no?, y se está asumiendo la socialdemocracia y por lo tanto la izquierda abertzale está asumiendo el Green New Deal, que luego hablaremos de ello. Pues la única alternativa que está surgiendo a la izquierda abertzale es gente que viene de una teoría y una práctica marxista. Por eso te preguntaba todo esto, ¿no? Que yo creo que estudiar a Marx, ok, entender cómo se explota al trabajador es algo que Marx teoriza muy bien, pero Marx no tenía en cuenta la dimensión ecológica ni tampoco la dimensión feminista. Entonces, entonces esos dos elementos no se pueden obviar y no se puede decir que consiguiendo socialismo se conseguirá una sociedad ecológicamente sostenible y una sociedad sin patriarcado. Es absurdo. O sea, puede ser una pieza más del puzzle, pero hay mucha gente que nos intenta vender que el marxismo es la pieza principal del puzzle. No, es una pieza más para comprender las relaciones económicas que se producen tanto internamente entre los trabajadores y esa función de producción, y para entender también la dinámica del sistema capitalista, que al final se mueve bajo una lógica del beneficio y no tiene en cuenta nada más. O sea, es quien consigue más beneficio. Si queremos hacer un análisis donde incluyamos la naturaleza, donde incluyamos cómo es la relación del ser humano con su entorno y cómo va a ser en los próximos años, tenemos que salir de ese dogma, integrar los aprendizajes que nos da, porque es muy importante. O sea, tenemos que saber cómo funciona el mundo capitalista para intentar superarlo. Junto a otros teóricos, como por ejemplo Bakunin, Kropotkin. Hay mucha gente también que no de la misma manera, pero también teoriza, ¿no? Y luego teóricos nuevos, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando en la historia, ¿no?, en este momento, ¿no?, más adelante de Marx, digamos que lo primero que nos encontramos como algo que podemos hablar de naturalismo, de movimiento ecologismo, hablamos del naturalismo, ¿no?, que surge en el siglo XIX y básicamente tenía 4 puntos, que era la botánica, la zoología, la mineralogía y la astronomía. Y luego también se juntaban en torno a actividades como por ejemplo el senderismo. Y luego también tenemos otros grupos que trataban el tema
y lo vemos también en el Estado español, ligados al anarquismo, en grupos nudistas o grupos que trabajaban el tema del naturalismo en toda su extensión, ¿no? Si seguimos avanzando más adelante lo que es la historia, ya nos ponemos en los años 70, digamos que ahí se empieza a conformar lo que podemos decir que es el primer embrión del ecologismo, y hablaríamos del ambientalismo. Un ambientalismo que tiene unas raíces presocráticas y que lo que nos viene a trasladar es esa preocupación por el crecimiento de los 70, cuando empieza a haber ese crecimiento insostenido, ¿no? Y luego también en base a los hallazgos del Club de Roma, que como bien sabemos nos planteaban, pues bueno, que los recursos tenían su fecha de caducidad. En todo este contexto es cierto que también surge la teoría de Georgescu Roegen, ¿no? Años bueno, de esa segunda parte del siglo XX, ¿no? Y nos planteaba de que con ese proceso de la cuarta ley de la termodinámica, toda la energía pues era imposible de que fuese infinita, sino que en todo proceso de generación de energía se pierde una parte de la energía. Lo que nos viene a plantear es que, bueno, pues que no es infinita la energía, efectivamente. Claro, vamos a empezar hablando del movimiento ecologista en Estados Unidos, porque hay que ser objetivo, y el ecologismo como tal, o lo que hablamos de ambientalismo, surge principalmente en Estados Unidos a principios, bueno, entre los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en 1887 se crea Avon and Crockett Club. Perdóname por el inglés, que tampoco soy aquí un resabiendo en inglés, y lo crea Theodore Roosevelt, y es una organización americana que trabajaba el concepto de la caza justa, ¿no? Que es interesante en esa época, ¿no? Porque se estaba esquilmando el... ¿De qué época hablamos? Hablamos de 1887, finales del siglo XIX, ¿no? Y se planteaba ese concepto de caza justa, y claro, fíjate, vinculando la caza con la protección del medio ambiente. Ahora la gente que supuestamente protege la caza es gente que lo que pretende es acabar con la naturaleza en muchas veces, ¿no? Y tienen un discurso reaccionario en todas sus facetas. Entonces, ¿qué se fomentaba con este grupo? Pues principalmente, como estaba ubicado en esa zona oeste de Estados Unidos, la protección del parque Yellowstone, de donde está el oso este que se mete en las cuevas, ¿no? El oso yogi, pues, de donde es el oso yogi. Y luego, si seguimos un poquito más adelante, hablamos de Sierra Club, que estaba en lo que es la zona de San Francisco. Por cierto, si quien conoce un poco la realidad sociológica y sociopolítica de Estados Unidos, la zona de San Francisco es de las zonas más progresistas que hay en Estados Unidos, y donde, bueno, pues hay más libertad, y pongo comillas también. En el año 1892 es cuando surge este club ecologista de la mano de John Muir. Más adelante existieron organizaciones ambientales como pueden ser Air Justice, National Wildlife Federation y otras más. Bueno, podemos seguir más adelante, y también seguimos en Estados Unidos. No os preocupéis, que luego también iremos a Europa. Sí. Y hablamos que solo todas las corrientes vienen. Bueno, hay que decir una cosa, y esto es algo que no es un poco contradictorio, puede... No, pero sí que es verdad que y para que no seamos etnocentristas, tenemos que decir que el ecologismo, como el marxismo, como el anarquismo, son corrientes políticas occidentales. Yo tengo que reconocer que a lo mejor desde un punto de vista asiático no tengo mucha idea de qué autores, de qué corrientes, si existen corrientes siquiera del pensamiento. Seguro que existirán, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ves el taoísmo, por ejemplo, que bueno, es una religión, pero el tema del respeto a la naturaleza, tal. Pero lo que me refiero es que tenemos que tener en cuenta, si no queremos ser etnocentristas, ya sabéis que el etnocentrismo es esa forma de interpretar el mundo desde una óptica meramente occidental, ¿no? Incluso el anarquismo peca de esto, ¿no? Porque cuando el anarquismo dice no hay ni fronteras ni banderas, vale, son elementos que siguen ahí, pero nadie puede negar que un obrero en Irán, que tenemos aquí un mapa adelante, o en la India, tiene las mismas condiciones materiales o culturales que un obrero o una obrera en Irlanda. Correcto. Es innegable. Otra cosa es que no seamos nacionalistas, pero los pueblos existen. O sea, el concepto de pueblo, podemos no hablar, cambiamos el significante de nación por el significante de pueblo, pero el contenido, lo que es el significado, es lo mismo. Son comunidades humanas con rasgos y características diferentes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que comentaba, dejando esto claro, bueno, pues en 1967 surge el Youth International Party, que era un partido norteamericano que era antiautoritario, que abogaba por la libertad de expresión, y también era antimilitarista. Que ser antimilitarista en Estados Unidos y en esta época, hablamos de pues la guerra, y cerca a la guerra de Vietnam, pues es una época, bueno, y era una variante de los hippies que llamaban yippies, ¿no? De hecho, si veis el logo en internet y os metéis, pues es una hoja de marihuana que está en el centro. Entonces, bueno, pues es interesante ver esto, ¿no? Y luego,
ya volvemos un poco a Europa, aunque también luego volveré otra vez a Estados Unidos, surge un movimiento que es interesante y que yo también vinculo, fíjate Adri, con el tema del decrecimiento, que es la ecología profunda de Noes, que nos plantea 3 puntos principales, que son el ser humano en armonía con el medio natural, que yo para mí hablaría ahí de resiliencia, la igualdad biocéntrica de todas las cosas naturales y luego el derecho a la diversidad cultural, que me parece muy interesante estos planteamientos que hace. Y el concepto de ecología profunda para mí tiene mucha relación con lo que puede ser el decrecimiento, que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora, que es otra teoría, que es el anarcoprimitivismo, o lo que también podemos denominar el primitivismo. Y es que el anarcoprimitivismo es una ideología que lo que plantea es que hay que volver a lo que serían las lógicas desindustrializadas, y que cuando empezamos a cazar, por así decir, y empezamos a tener, cuando empezamos a ir más adelante con el tema de la caza y la recolección y pasamos a una sociedad agrícola, en ese momento es cuando la división del trabajo y la opresión comenzó a existir. Entonces tendríamos que vivir en sociedades cazadoras recolectoras y sociedades sin ningún tipo de asentamiento, o sea, volver a lo nómada, etcétera, etcétera. Uno de los mayores referentes es John Zerzan en Estados Unidos. Bueno, yo considero que esta teoría política, si se puede mirar, para mi punto de vista es totalmente surrealista, o sea, no quiero... Un poco extrema. O sea, no me gusta emplear el término extremo, pero sí que me parece que la tecnología, y luego hablaré un poco de Murray Bookchin, el problema de tecnología no es la tecnología en sí misma, es cómo se utiliza esa tecnología, porque si la tecnología sirve desde un punto de vista racionalista para liberar al trabajador o a la trabajadora del esfuerzo, es positiva. Lo negativo es cuando esa tecnología se utiliza única y exclusivamente para el capital y en favor de una sociedad neoliberal. Entonces, en este contexto, en Estados Unidos, volviendo más sobre los años 1979-1980, surge Earth First. Me imagino que a muchas personas nos sonará de algo. Earth First es una organización ecologista radical. Ellos se consideraban, que hacían un ecologismo que iba a la raíz de los problemas. Ahí utilizo el término radical, no como radicalismo y tal, sino una ecología potente, y que luego pues estaba empeñada en defender el territorio, en la liberación animal, y luego también se ligó, por así decir, también a las ideas anarquistas, y podríamos hablar del anarquismo verde también, ¿no? De los inicios del anarquismo verde. Es verdad que Earth First llegó a cometer acciones armadas en defensa del territorio, y que surge en la zona de Nevada, de lo que son los Estados Unidos. ¿En qué periodo estamos hablando? Hablamos de los años 80, vale. Finales de los 70, principios de los 80. Es verdad que Earth First luego tuvo continuidad, pero es una organización que merece la pena hablar de ella, porque seguramente fueron los primeros y las primeras personas que pusieron en el foco del debate la importancia de la defensa del territorio, ¿no? Y yo creo que eso es interesante tenerlo en cuenta, independientemente de las herramientas que utilizasen, que yo no voy a cuestionar, en un estado donde además el monopolio de la violencia pues lo ejerce sin ningún tipo de miedo ni de cuestionamiento el Estado norteamericano. Y esta gente al final eran pequeñas moscas, pero yo lo que entiendo, pequeñas moscas me refiero a los ataques que podrían hacer armados, que igual eran al propio Estado norteamericano, pero sí que me parece que es como una especie de una llamada de atención y poner en la hoja política, ¿no? Lo que luego pasó a denominar la CIA como ecoterrorismo, pues la importancia de la defensa del medio natural, el cuestionamiento de las grandes granjas, de producción de ganado, ¿no? de avícola. Al final este tipo de acciones son importantes en el sentido de que dan visibilidad de verdad al movimiento. Sí. Tanto en cuanto no generan violencia, o generan un poco de violencia, pero acaban ayudando a dar visibilidad al movimiento, que en muchos casos, pues eso, como veremos ahora más adelante, pasa a ser mero marketing publicitario. Claro, pero luego ahí tenemos el debate, ¿no? Que es un debate que podría dar para otro podcast, que ya haremos, que es el tema sobre la violencia y la legitimidad de la violencia, ¿no? Porque al final el Estado ejerce violencia. El otro día, por ejemplo, cuando vine a Madrid a ver a mis padres y a la familia, y algunos amigos como tú, pues 3 horas de atasco en la carretera de Barcelona, ¿no? Pues porque aterrizó en ese momento Joe Biden, ¿no? Nadie se queja, nadie dice nada, y al final y si te quejas o haces una acción o lo que sea, te detienen, tienes un proceso judicial, te multan, incluso puedes acabar en el trullo. Entonces, eso es violencia también. Lo que pasa que, pues hay mucha comunicación, mucho marketing político, pero al final, para mí lo que es una mierda es la violencia. La ejerza quien la ejerza. Pero yo no cuestiono
que haya momentos en los que la violencia se utilice, porque a veces es como un elemento, según dicen, con el tema de Ucrania, hemos visto a todos los políticos llenándose la boca con que la utilización de la violencia por parte de los ucranianos para defenderse de los rusos estaba reflejada en Naciones Unidas y era totalmente asumible. Entonces, yo creo que lo que hay que identificar es que la violencia es una mierda, a mí no me gusta la violencia, pero que la violencia hay momentos en los que se utiliza por diferentes bandos y que ojalá nunca se utilizase, pero lo que no está bien es como decir que hay violencias buenas y violencias malas. Yo creo que la violencia es mala en genérico, ¿no? Y dicho esto, surge un pensador político que para mí teoriza sobre algo muy interesante, que es el ecologismo social, y hablamos de Murray Bookchin, que bueno, que para muchos como nosotros es un faro que nos guía y es un gran referente, y bueno, que plantea eso, desde la antropología, desde la ecología y la teoría política, una alternativa a lo que sería las jerarquías y el Estado-Nación según lo entendemos, que más adelante lo trataremos un poco más con más detenimiento, hablando de los kurdos, hablando de su proyecto del confederalismo democrático, ecosocial, y hablando de la ecología libertad, el municipalismo libertario, desde luego una de las corrientes ecosociales o ecologistas, desde mi punto de vista, más interesantes que hay. No sé qué opinas tú, pero... Yo en este sentido a destacar que muchas veces cuando vivimos en contra de la jerarquía nos pensamos que lo que se promueve es un anarquismo completo, de un laissez-faire, de que cada uno haga lo que quiera. Y no, lo que hablamos es de en contra de la jerarquía institucionalizada. Es decir, la propia sociedad y el Estado que están convirtiendo o no te dejan pasar de tu eslabón, de tu eslabón social que eres. No estamos hablando de otros tipos de jerarquías organizativas, jerarquías incluso naturales, que la propia naturaleza tiene, si pensamos en las abejas. O sea, no hablamos de ese tipo de jerarquías, sino hablamos de jerarquías institucionalizadas en la sociedad y que, digamos, que son artificiales en tanto en cuanto las crea el ser humano. Y que se basan en la represión. Correcto. Y que es igual que decimos que el género es una socialización, las jerarquías son otra socialización. A eso me refiero. Ecología, que ahora hablaremos del origen del movimiento ecologista, cómo surge, ¿no? Cuando hablamos de la conservación y la resiliencia de los recursos naturales, la preservación de la vida silvestre y la reducción de la contaminación, luego se liga también con lo que es la democracia directa, las prácticas más comunales y entonces, si una ecología se establece desde la verticalidad, hablamos que es una ecología con un sesgo ecofascista prácticamente. Sí, correcto. ¿No? Correcto, porque estamos manteniendo ese nivel jerárquico, estamos manteniendo las mismas relaciones y queremos, digamos... Es que yo creo que es muy difícil incluir el cuidado de la naturaleza o un cambio de paradigma, vuelvo otra vez a la parte económica, porque al final el sistema económico capitalista es lo que no dejaría. O sea, bajo este paraguas, todas las acciones que se promuevan no van a ser ecologistas integrales en tanto en cuanto no van a incluir la naturaleza como un ente central del sistema, porque el centro lo tiene copado el beneficio. Por eso creo que es muy difícil integrar movimientos reales ecologistas bajo una sociedad jerárquica como la actual, o bajo el movimiento, un sistema económico como el actual, sin que haya de verdad cambios en ellos. Pues mira, me la has dejado votando. Justo vamos a empezar a hablar del movimiento ecologista en Europa, de cómo se traduce el ecologismo en los partidos políticos europeos, pero mientras tanto vamos a meter la canción de Lágrimas de Sangre con Zoo, que el título es, Adri, que yo no me lo sé también este grupo. El título es La huerta del tragaluz, Zoo y Lágrimas de Sangre. Com esteu? Jo estic molt guai, estic molt bé. Espero que tu també ho estiguis, on estiguis en aquell moment. Yo. Nos preguntaron en serio que si no nos da vergüenza que de nuestra muestra lo que más lo peta sea la fiesta. Pues no mucha verás, no sé qué esperas como respuesta, pero no nos da pudor que la gente se marche de buen humor. Soltamos mala leche para conectar con tu dolor y luego amor para estar mejor los dos. ¿Cuánta gente tenemos ahora mismo? Ninguno, ¿no? Aparece durante, ¿no? Lo que quiero es que te llegue, no tener razón, la solidaridad. 3 ahora mismo, y Pablo me está hablando por mí también. Esa es la meta, está claro que en el vídeo no va a empezar la revolución, pero con una canción se puede hacer piña, aunque hay peña que se empeña
enciendo un poco la cámara. Lo que la vida nos enseña es que siempre hay una Saludamos al público. y una lección. Abriremos las jaulas del sol, la vida aquí hasta yo. Nos ha colado hasta la última fibra. Si me apagan la música, mi integridad peligra. Entre tanto caos, un bombo nos equilibra. Nos brinda paz, nos abre más la buena vibra. Y si la buscas, yo te abro la puerta. Estoy como tú, persiguiendo respuestas, cuidando la huerta en un tragaluz. Y si la encuentras, brinda tu salud. Yo, déjame sonreír al menos una vez al día. Va, deja que me deshaga del zagal sin fantasía. Que ya pague el peaje del ático al garaje. Y el insaciable engranaje va a acabar con mi sonrisa. Y me quiere triste y deprimida, rapeando solo para gente convencida. El mínimo indicio de alegría será motivo de escarnio. El pum pum del cardio es ya revolucionario. Y quiero energía cinética en el cuerpo. Cero fiesta cinética en la plaza de tu pueblo. Tirar de cada extremo de tus labios. Un propósito digno, me vale aunque me cueste los domingos. Pero nada mamá, sabes que pasamos ya del drama. El corazón en llamas, con el alma dando palmas. El EDS hizo del Maresma la Safo. Perrea para un monmillo y surda al Kawakumbatra. Nosotras tenemos que recuperar el discurso de que los seres humanos vienen al mundo a ser felices, que tenemos derecho a ser felices. Por eso me parece que ese es el discurso desde una óptica de filosofía política que la izquierda debería recuperar. Cuando lo buscas, al final aparece el instinto. Tú y yo, hechos de lo mismo. Al conectar los latidos con el ritmo, me olvido de lo vivido y sonrío como un crío, tío. Cada uno sabe lo que siente, lo que necesita. La vida seria, siempre en serio, sería dinamita. Y si una melodía suena subversiva, aviva la llama y bailamos, ¿quién nos la quita? Si nos mantenemos firmes, arropados y alegres, lo demás que me llegue dejaré que se suelte. Cuerpos desatados de mentes que además de bailar siguen siendo conscientes. Que quejándonos siempre no iremos lejos, ¿vale? Y es que estoy hasta las nalgas de los días iguales, esos que nos hacen invisibles, normales. Pero luchar no me sirve si esta vida no me vale. Y cuando se ha colado hasta la última fibra, si me apagan la música mi integridad peligra. Entre tanto caos un bombo nos equilibra. Nos brinda paz, nos abre más la buena vibra. Y si la buscas yo te abro la puerta. Estoy como tú persiguiendo respuestas, cuidando la huerta en un tragaluz. Y si la encuentras brinda tu salud. I quan me sente front al full, amb la ment en blanc i les lletres reboliquen, una taula que em coneix i m'ha escoltat, que m'ha vist créixer, que sap que dins del cap tinc la batalla de la por contra l'orgull, que funcione com un geyser, i voldria ser el líder que alguns creuen ser, quan pontifiquen i critiquen des dels seus PCs. I quina creu? Haver-nos perdut l'oportunitat d'escoltar-te a tu que anaves a ser Déu. I quan me sente front al full amb la moral pen terra, d'il·luminars com tu o per un món de merda, pense, què podríem fer i faig? No parle de concerts, no, parle del merder de viure en guerra. Organització i orgull dels meus, la mare em va dir, cuida el teu somriure i els dels teus, vola que així tens un niu, balla per sentir-te viu. Més enllà d'on vaig en eixos peus, i es van preguntar en sèrio, jo en sèrio és que m'agarre poques coses, ni la vida ni l'amor, que ho regala un servidor des del sol de la Safor, el secret de tot és birra i 2 duros d'amor. Y cuando se ha colado hasta la última fibra, si me apagan la música mi integridad peligra. Entre tanto caos un bombo nos equilibra. Nos brinda paz, nos abre más la buena vibra. Y si la buscas yo te abro la puerta. Estoy como tú persiguiendo respuestas, cuidando la huerta en un tragaluz. Y si la encuentras brinda tu salud. Y volvemos, bueno, desde aquí, Kaixo Guti, sé que me estás viendo, ahí nos está viendo desde Nafarroa, desde mi sitio de residencia, y bueno, pues es el primer Twitch que hacemos, ¿no? Antes de seguir, un poco también contaros que estamos muy contentos de poder grabar desde Loeches, de poder hacerlo así, y bueno, la idea es seguir colaborando. Hoy nos hemos permitido el lujo de tomar alguna cervecita y todo en la grabación de este programa, porque bueno, entendíamos que había que celebrar que el Tesoro de Zaldívar cumple un año. El amigo Rafa está muy liado con un proyecto muy interesante, del que algún día espero que os hablemos. Sí, yo creo que Rafa tendrá que hacerse un exclusivo contándonos bien el proyecto cuando lo crea él, que es el momento. Sí, de hecho muy interesante en un momento de colapso. Y luego también nuestro amigo Dwight, el informático de cabecera, aunque ya me estoy dando cuenta que tenemos también aquí otro informático potencial. Es el que ha hecho rodar esto, Cristian. Así que desde aquí, gracias Cristian también. Tío, ahora mismo está en el Resurrection ahí escuchando metal. Y nosotros aquí en la guardilla de Adri pasando un poquito de calor, porque en Madrid tenemos
pues aquí tendremos unos 34 o 35 grados y bueno, pues sobrellevando el calor, como digo. Ahí, pero hacemos lo que podemos. Sin aire acondicionado, estamos ahí siendo Correcto. coherentes. Bueno, pues si hablamos, justo el debate era muy interesante antes, ¿no? El tema de lo que es, bueno, pues la jerarquización del movimiento ecologista, ¿no? Y bueno, pues se entiende en ese momento, en los años 60, que hay que institucionalizar el movimiento en Europa, ¿no? Y surge lo primero WWF, cuya misión era recaudar fondos para la conservación de la naturaleza, ¿no? Y luego ya van surgiendo otras entidades, como pueden ser en el 71 Amigos de la Tierra, y en 1973 surge Greenpeace, ¿no? Bueno, sabemos lo que es Greenpeace, ¿no? Y bueno, sabemos que, bueno, pues que desde mi punto de vista es una lógica de actuación que en su momento igual era interesante, pero con el paso de los años hemos visto que es como un ecologismo transnacional que realmente no va al foco de la cuestión, que se basa únicamente en señalar ciertas pequeñas fugas para dar una mano verde a lo que es el sistema capitalista, pero no cuestiona de base la representatividad del modelo capitalista y el capitalismo, ¿no, Adrián? Sí, en el sentido de que no lo cuestiona, pero sí que en cierta medida tienen acciones que no son tenidas en cuenta por los países y que son variantes, como toda parte del cuidado de la lucha contra los balleneros japoneses. O sea, hay que reconocer que sí que bajo ese paradigma puede que no lleguen a niveles de pensamiento profundo como el que estamos hablando, pero sí que tienen acciones que creo que son muy valientes y muy reseñables en la lucha contra la depredación del medio ambiente y en la lucha contra un sistema como el que llevamos hablando todo el rato capitalista, donde prima el beneficio frente a la naturaleza. Claro, lo que pasa es que yo ahí, o sea, obviamente lo que dices, siempre cualquier persona que hace una acción y que pone su cuerpo de por medio, ¿no? O pone su vida en riesgo. De hecho hubo quiero recordar, además una canción de los Chicos del Maíz que lo cuentan, ¿no? Se torpedeó un barco de Greenpeace, ¿no? Creo que fue el ejército francés, ¿no? Los servicios secretos franceses, y creo que murió gente y todo el copón, o sea que entiendo lo que quieres decir, pero iba que a veces es como más difícil, ¿no? Defender una lucha cuando no se enfoca bien cuál es el objetivo de esa lucha, porque realmente mi pregunta es, y te pregunto a ti como economista, ¿podemos preservar el medio natural, generar sistemas resilientes en un sistema productivista y capitalista? Yo creo que no, en el sentido de que son dos vertientes completamente opuestas, en tanto en cuanto el sistema capitalista lo que busca es maximizar el beneficio y el pensamiento ecológico integral lo que busca es preservar la naturaleza y digamos que el ser humano pueda reproducirse socialmente como sociedad sin destruir el entorno natural. Si nos vamos a un punto de vista de corrientes económicas, está claro que las ramas económicas principales bajo las que estaría este paraguas del New Deal del que estamos hablando no tienen en cuenta. Bueno, estábamos hablando de Greenpeace, pero lo de Green New Deal, bueno, sí que puede ser lo que se parezca más a Greenpeace, ¿no? Actuando actualmente de homólogos, ¿no? De ese pensamiento que tiene ciertos toques ecologistas, pero que realmente no cuestiona el modelo capitalista y las jerarquías. Sí, correcto, yo ya estaba enlazando, me he adelantado un poco, pero me he pasado un par de páginas del guión. Con digamos el New Deal o toda la nueva vertiente, la nueva moda, podemos hablar de tener en cuenta el medio ambiente, de tener en cuenta la naturaleza, pero no cambiar sustancialmente el propio sistema económico. Cuando nos enfrentamos a este New Deal, a esta nueva corriente donde se promueve un cambio verde, pero que realmente no lucha o no se pone enfrente del sistema actual, lo que estamos es reproduciendo un sistema del pensamiento económico que viene desde los clásicos, desde los neoclásicos y sobre todo con la corriente institucionalista, que lo que promueve es decir, vale, la actividad económica genera externalidades, genera contaminación de un río, vamos a intentar monetizar esas consecuencias de la actividad de producción, de la actividad económica que se genera en la economía, pero solo monetizarlas para poner una multa o poner diferentes impuestos, pero no se promueve el decir, vale, a lo mejor es necesario. Al final es estar a la defensiva, que es uno de los problemas de muchos movimientos. Bueno, ahora nos hemos ido un poco, luego vamos a hablar del Green New Deal, pero es lo que surge, ¿no? Cuando surge, por ejemplo,
Greenpeace o surge Amigos de la Tierra, al final lo que se busca es intentar que se deteriore, no que no se deteriore el medio natural, sino que se deteriore lo menos posible. Claro, pero desde estas corrientes, desde el punto de vista económico, lo único que tienen en cuenta son aquellas cosas monetizables. Sí, sí. En Amigos de la Tierra se tienen en cuenta todo lo que deteriore el medio ambiente. Digamos que su pensamiento es esto deteriora el medio ambiente, esto vamos a intentar frenarlo. En este caso es, esta empresa produce esto, vamos a monetizarlo y que esa empresa lo pague. Pero en muchos casos no se promueve que no lo hagan porque las propias empresas aumentan su margen de beneficio para pagar esas multas, esas imposiciones, esas sanciones, perdón. Pero no se promueve ningún tipo de cambio de producción, que se tenga en cuenta en ese beneficio el sistema medioambiental. No hay un cambio real, social, hacia otro sistema que no sea el actual. Sino se intenta parchear los pequeños problemas que va provocando. El ejemplo más evidente es cómo se negocia internacionalmente con las emisiones de CO2 entre los países. Eso es el ejemplo más claro de una externalidad que se monetiza y que se crea hasta un mercado de esa externalidad. Claro. No se busca reducir las emisiones, se busca el país China, si genera más emisiones de las que le tocaría bajo un reparto, lo que hace es comprar a otros países que emiten menos, pero nunca cuestiona, oye, tengo que emitir menos. Luego hablaremos de esto, nos quedan unos 25 minutos de programa, más o menos, media hora, para que la gente nos escuche y no se les haga esto un peñazo. Entonces, si te parece, como al final la historia es cíclica, pues volvemos al año 84, que nos hemos quedado con el 74 de Greenpeace, y 10 años después empiezan a surgir los partidos ecologistas, a tope. Y en el año 1974 también se da la efeméride de que surge el primer diputado ecologista en un estado, que sería en Suiza, ¿no? A partir del 84 pues surgen diferentes partidos ecologistas por toda Europa, Francia, Gran Bretaña, y tenemos ese partido que se llamaba el antipartido de Greta Kelly, perdón, he mezclado porque se me han parecido, de Petra Kelly, porque seguramente Petra Kelly, salvando las distancias, sería la Greta Thunberg de su tiempo, ¿no? Por eso me he liado, ¿no? Con todo pues lo que encierra la figura de esta persona, ¿no? Que acabó muriendo, no sabe si en circunstancias extrañas o no. Y bueno, pues en este partido, que a mí me parecía que era interesante, de hecho Murray Bookchin se interesó por el proceso de los verdes alemanes, había dos facciones principales, los realos y los fundis. Los realos eran cercanos a la socialdemocracia y al centro izquierda, y luego estaban los fundis, que eran cercanos a la democracia directa, a la democracia comunal, al antimilitarismo, al pacifismo más radical, es decir, cuestionar el ejército, cuestionar las jerarquías. ¿Qué pasó? Que, como suele pasar en la política institucional, en 1991 hubo un conflicto y el partido pasó a tener el control, pues los realos, que eran esta facción socialdemócrata, y por lo tanto la otra facción, la de los fundis, acabó yéndose fuera del partido, y acabó este partido, como sabemos, pactando con el Partido Socialista Alemán, y actualmente, como bien sabemos, en Alemania, en el Bundestag, están gobernando no únicamente con el Partido Socialista Alemán, sino también con los liberales. Es como si hubiese un gobierno aquí, para que nos imaginemos que podía ser perfectamente PSOE, Equo y Ciudadanos. Ciudadanos, me refiero, en el tema de los liberales y tal. Entonces, cuando Petra Kelly viene al Estado español, en el 83 se firma el Manifiesto de Tenerife, ella y 16 activistas más de aquí del Estado español, y ahí aparecen los Verdes, que es el primer partido verde del Estado español, que por cierto en el año 2012 es expulsado del grupo de los Verdes europeos, del Partido Verde Europeo. Y curiosamente en 2011, ¿qué partido surge? Surge Equo, que se arroga el ecologismo en el Estado español. Estamos hablando del ecologismo desde una perspectiva representativa, desde una perspectiva jerárquica, que no cuestiona la participación en el Estado-nación. Y ahora entramos en lo que es el último bloque ya de este aniversario. Vamos a hablar de la alternativa, vamos a hablar de dos alternativas. Aunque bueno, podemos decir que hay tres, pero dos alternativas dentro de lo que hablamos, de lo que yo hablo, y Adri también, la izquierda sociológica. Tenemos por un lado el Green New Deal, lo que veníamos hablando, y por otro lado tenemos lo que sería la permacultura, el movimiento en transición, la agroecología y el decrecimiento. Y yo, que en este nuevo libro, No institucionalidades, que lo tenemos ahí detrás, denomino ecologismo integral, que es una suma
de todas estas corrientes ecológicas, sumadas a las ideas que también defendían pues pensadores libertarios, y que son desde la horizontalización, pues la relocalización, etcétera, etcétera. Entonces, si te parece, nos vas a explicar un poquito en qué consiste el Green New Deal. Ya un poco has esbozado alguna pincelada, y luego la diferencia de lo que es el Green New Deal con esto que hablamos de estos movimientos, como puede ser la permacultura, el movimiento en transición, la agroecología o el decrecimiento. Sí, yo creo que me he adelantado un poco antes y me he puesto a hablar de ello. Yo creo que es fácil de entender en el sentido de cuando hablamos de Green New Deal, vamos a poner muchos recursos, vamos a poner desde las instituciones el objetivo de cuidar el medio ambiente, pero en ningún caso se va a poner en cuestión, se va a cuestionar el propio sistema económico actual. Cuando pensamos desde esa perspectiva se puede entender muy bien qué es el Green New Deal. Estamos viendo que el planeta tiene límites y nos lo está mostrando cada año con temperaturas elevadas en verano cada vez antes, y la manera, digamos, de preservar el sistema económico capitalista y que nada cambie sería el Green New Deal. Llega un momento que incluso ya no solo la izquierda sociológica, sino el centro liberal se agarrará, digamos, a este Green New Deal, porque no van quedando otras salidas. Bueno, pero como nos dijo, lo que tuvimos de la entrevista esta del turismo, que hablamos con la mujer, y que sí, está muy interesante, está también el escenario de Business as Usual, ¿no? Creo que se denomina, que es el de las empresas, ¿no? El del neoliberalismo, intentando adaptar el medio natural. Yo creo que cuando hablamos de Green New Deal, principalmente hablamos de la práctica política o la teoría política que asume Más País y Podemos, por ubicarnos, o Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana, BNG. Hablamos de ese tipo de Green New Deal, ¿no? Porque, o Compromís, me refiero. O sea, para que los oyentes nos entiendan, una cosa es el tipo de greenswashing, ¿no?, que quiere plantear el PNV en el País Vasco, que es un partido de derechas pero liberal, ¿no?, y tal. Y luego está también la perspectiva que tienen los partidos de izquierdas, como puede ser Compromís, Más País, todos estos partidos que han asumido que el mundo ya está como está y que el Green New Deal es la hoja de ruta más viable y más pragmática para no acabar de pauperizar los ecosistemas, aunque sabemos, y tú lo sabes también como economista, y lo hablamos en ese programa, que la única salida que existe para que no colapsemos es el decrecimiento. No hay un término intermedio, es el decrecimiento. Lo que pasa que el decrecimiento es antipopular, y por lo tanto los partidos políticos que parten de esa lógica vertical y de esa lógica de representatividad, saben que si plantean una hoja de ruta decrecentista, la gente no va a querer votarles y no va a querer formar parte, claro, de ese buque. Eso ya hace digamos el problema desde un punto de vista ya político. ¿Cómo le explicas a la sociedad que tu proyecto es vamos a intentar que nos duren más las cosas, vamos a intentar ser menos consumistas, vamos a intentar reutilizar todo lo que podamos, vamos a intentar que si la bicicleta se me ha roto algo, no comprarme una nueva, arreglarla y mantenerla para usarla? ¿Cómo intentamos vender incluso la bicicleta a una sociedad como la que tú hablabas antes, líquida, donde el placer lo genera el consumo inmediato y ese consumo desaparece en segundos y necesitamos más? Yo creo que la diferencia entre el Green New Deal que podemos encontrar en los partidos de la izquierda sociológica es diferente en tanto en cuanto, desde un punto de vista del centro liberal, lo que se estima es el coche eléctrico, pero nadie piensa, hostia, ¿de dónde se saca la energía para pagar ese coche eléctrico? Pero sí que digamos que se podrían dar los primeros pasos para intentar ir concienciando a la gente joven, a la sociedad, de que el camino al menos debería ser ese. O sea, debería ser progresivo en ese sentido. Y luego no tenemos un cuestionamiento por parte de la izquierda sociológica, ni de Equo, que se llaman verdes, sí, que yo no sé de dónde tienen el verde, más bien será verde grisáceo, ¿no?, de la contaminación, porque por ejemplo masacres como las de Melilla se provocan porque hay tal desigualdad que la gente se ve obligada a migrar. Y a mí me duele la boca de decir a la gente, si te indignan esas imágenes, que a mí me indignan, no puedes viajar como viajas, o sea, no puedes irte todos los años fuera del Estado español de vacaciones, ni incluso a veces fuera de tu propia comunidad autónoma, no puedes comer todos los días carne, no puedes tener un sistema de vida donde el coche es necesario para desplazarte a trabajar. Tenemos que cambiar esa lógica, hay que trabajar menos, vivir mejor, repartir el trabajo, hay que dar una vuelta de tuerca a todo esto, y eso implica vivir
como vivían nuestros abuelos, casi, que decirte, y eso no es algo negativo. Sí, pero ese cambio es muy complicado llevarlo a la sociedad de manera, digamos, disruptiva. Pero porque es difícil, porque el relato hegemónico ha sabido vender a la gente pobre la necesidad de querer ser rico. Sí, porque tampoco sería la gente, digamos, la clase trabajadora tampoco notaría exageradamente muchas diferencias. Sí que las notarían en el uso del vehículo, pero a lo mejor tendrían que trabajar menos días a la semana, digamos, que las grandes diferencias serían a las grandes empresas, a los grandes, a la gente que tiene mucho dinero, y tendrían que derivarse recursos al cuidado del medio ambiente, a generar zonas donde se reutilicen, se reparen las herramientas que utilizamos, electrodomésticos, digamos, que es un cambio tan brutal, aunque parezca fácil en el sentido de decir, vale, vamos a montar en el barrio, ¿no? Por el ayuntamiento, una zona donde vamos a reparar los electrodomésticos, la gente los trae y les ayudamos, para intentar que se dejen de generar residuos en ese sentido. Claro, pero eso es muy pequeño. Lo que habría que generar es que, yo creo que tú nos puedes comentar mejor, Pedro, es un cambio de verdad institucional, social, sí, en las maneras de relacionarnos y llegar de la situación en la que estamos a ese punto, que yo creo que es lo que tú nos comentas en tu libro. Es lo complicado, el explicárselo a la gente y el convencerles, ¿no? Si te parece, como estamos ya, son las 8, nos quedan 15 minutos, vamos a hablar de esa alternativa, ¿no? De ese proyecto. Yo al final, es esa parte, cuando hablábamos del movimiento ecologista actual, hablábamos del decrecimiento, de la permacultura, del movimiento en transición que surge en Totnes, el decrecimiento en Francia, la permacultura, como he dicho antes, la agroecología, que son al final cosas que se van como retroalimentando y generan alternativas. Y yo, según venía para aquí, pues he visto cómo está esta zona, ¿no? Que es mi tierra de origen, y pues vemos cómo está todo más seco que el copón, no se intenta repoblar con árboles, no se intenta hacer un cuidado del entorno, y al final es una lógica que, mira, por ejemplo, si hablamos, que me gustaría hablar un poquito del tema cuando hablamos, por ejemplo, del decrecimiento, ¿vale? Y luego ya nos metemos un poco en harina. El decrecimiento surge en 2002 porque se entiende que no se puede seguir viviendo como se vive. Entonces, pues bueno, escribe un artículo de Serge Latouche en el Diplomatique, que es un periódico prestigioso en el Estado francés, donde habla por una sociedad hacia el decrecimiento. Y ahí donde más ha cuajado este tipo de teoría ha sido en Italia, Francia y el Estado español. Curiosamente, en los países más al sur de Europa, que igual tiene algo que ver también. Luego surge otro movimiento en otro lugar diferente, pero muy parecido, que es el movimiento en transición, que surge en Totnes en 2006. Su precursor es el permacultor Rob Hopkins, y plantea en una sociedad donde está el pico del petróleo, el cambio climático, una economía distorsionada, ¿no? Donde no se tiene en cuenta el crecimiento infinito y el mito de la expansión ilimitada, ¿no? Pues esas ciudades en transición se basan en esos cuatro pilares, y al final plantea la vuelta, la relocalización de la economía, las monedas sociales. Entonces es un poco lo que yo hablo luego en nuevas institucionalidades, hablar, en vez de Estado y comunidad autónoma, hablamos de municipio y comarca, y eso me parece muy interesante, ¿no? Luego la permacultura, que como hemos dicho, Rob Hopkins es permacultor, se basa en 3 pilares fundamentales, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, que se nos olvida muchas veces, es fundamental el cuidado de las personas. Tenemos... ¿Se monetiza? No, y de hecho, ¿cuánta gente se suicida? Pero bueno, eso es un debate muy grande. Otro programa, el próximo. Y luego, como tercer punto, la repartición de los recursos naturales, que es decir, equilibrar justicia norte-sur. Que la gente no tenga que emigrar, que la gente no se vea expulsada de sus países y no se vea obligada a jugarse la vida en las fronteras. Que apuntemos a nuestros gobernantes como causantes de esa miseria de esas gentes del sur, a las empresas como principales, principales asesinos de sus territorios y de sus gentes, y luego también a nuestro modelo de vida, porque como el otro día leí y en un debate en Twitter que tuvimos, para que exista una Dinamarca socialdemócrata, una Suecia socialdemócrata, tiene que existir un Congo esquilmado y dictatorial. Sí, y esto es así, entonces hay que decirlo así de claro. Entonces, esta permacultura también hay 2 figuras que son muy interesantes, que yo, pues digo que se lea a estas personas, es a Bill Mollison y David Holmgren, que tienen muchas influencias de Fukuoka. Al final la agricultura y esta parte de la agricultura, que es la agroecología, lo que nos plantea es zonas que son a veces improductivas, que sean productivas para la vida, ¿no?
Y eso aquí, en esta zona de la comarca de Henares, del corazón de Castilla, tenemos un territorio muy esquilmado. Mi amigo Adri y yo estuvimos luchando contra el macrovertedero de Loeches, no pudimos hacer nada y el territorio se sigue pauperizando y podríamos, la gente, sin depender de las instituciones, generar espacios más vivibles. Sí, hay muchos campos que están abandonados. Y se puede hacer. Y luego ya hablaríamos de lo que es, hemos hablado de la permacultura y ahora hablamos de la agroecología, que es muy similar a la permacultura. Y básicamente la agroecología es una forma diferente y alternativa de entender la agricultura moderna que gravita en torno a la preservación y la sostenibilidad del entorno. Hablamos de un sistema agroalimentario, relocalizando este sistema para poder racionalizar las pautas de consumo y conseguir cubrir una demanda alimentaria en base a factores reales, no a factores ficticios, que es lo que nos sucede con el tema del trigo, de la cebada, ¿no? Que como no se produce bien, dependemos externamente de este tipo de alimentos, ¿no? Que suelen ser principalmente para alimentar ganado, porque consumimos tanta carne que ese cereal que podría servir para alimentar a personas se da para el ganado, para luego... Es decir, que ecológicamente es un proceso que genera mucho gasto, el doble, y que encima, bueno... Sin más, tenemos que aprender mucho, hablamos de la dieta mediterránea, pero los italianos comen mucho más sostenible que nosotras. Y cualquier comunidad asiática. También, ¿no? Porque se basa mucho en la pasta, se basa mucho en el arroz. Las verduras y el arroz. Entonces luego también la agroecología también tiene un punto de partida que es muy importante, porque al final ha sido humo, que yo lo sé porque además estuve allí cuando fui concejal, el tema del Pacto de Milán, ¿no? En 2015 se hace el Pacto de Milán, donde se dicen que más de 100 ciudades, creo que son, firman un pacto por el cual, 100 ciudades, van a llevar a cabo lo que es el tema de la agroecología. Al final, pues esto, como sabemos, ha quedado, como muchas otras cosas, en agua de borraja. Existen alternativas que se están dando a día de hoy, que son las reconversiones de zonas mineras, como por ejemplo en Los-en-Gol, en el norte de Francia. Luego también tenemos países como por ejemplo Costa Rica, Islandia, Bután, que tienen ciertas, bueno, pues por ejemplo en Bután el 100% de lo que se produce es ecológico. También en Costa Rica tienen bastantes políticas ecológicas. Y luego, si nos venimos aquí al Estado español, pues vemos pues alternativas que han sido importantes, como la red ibérica, por ejemplo, de Ecoaldeas. Lo único que no ha sido, pues, alternativas que también se pudiesen trasladar a la ciudad. Y aquí es cuando ya, para cerrar este podcast del primer aniversario, vamos a hablar de nuevas institucionalidades. Ponlo la cámara, Pedro. Que es... Espera, ahí yo creo que se ve que vamos con... Mírate aquí. Aquí, que es el... YouTube, ahí te ves ahí, que es el nuevo libro que hemos sacado, bueno, que lo que plantea es una alternativa integral. Lo tenéis ya en diferentes librerías y plataformas electrónicas, y tiene que ver con este primer libro que también tenemos aquí, que es el de Ecologismo Integral, que fue la recopilación de textos del blog. Y bueno, esto es un poco la promoción. La promoción para YouTube. La promoción para YouTube. Y bueno, pues ya he hablado de él muchas veces, no me voy a estirar mucho y voy a hablar mucho de él en este podcast. Pero básicamente plantea que frente a las migraciones forzosas, frente a las guerras, frente al ecofascismo que representa Vox, frente al nazismo que en esta zona de la comarca de Henares representa España 2000, que la tenemos presente en muchos ayuntamientos y lo sabemos desgraciadamente, bueno, pues que hay alternativas que se pueden generar. No me voy a estirar mucho en el libro porque hoy es un podcast de, bueno, pues de aniversario del Tesoro de Zaldívar. Espero que, bueno, que os haya gustado este libro, lo que plantea, y ya con esto no me estiro mucho más, pues construir comunidades humanas desde la comarca y la bioregión, desde el municipio también como centro neurálgico del desarrollo político, y bueno, yo creo que hace falta esta alternativa, que tenemos que dejar de mirar en las instituciones estatales, en el voto y en todo esto, que obviamente hasta que se cambie tenemos que ser pragmáticos, ¿no? Pero hasta que eso, no tenemos tampoco que decir, buah, es lo único que hay. Tenemos que ver que hay alternativas que se pueden construir, que en nuestras manos está, que como decían los amigos de Extinction of Rebellion, que ya lo he dicho en muchos podcasts y participaciones, con que un 10% de la gente nos movilizásemos, conseguiríamos crear alternativas, generar cambios. Y bueno, pues yo estoy muy contento con que pueda estar aquí hoy contigo, Adri. Para mí es todo un honor, y bueno, yo creo que vamos a acabar. Llevamos ya pues una hora y pico, ¿no? Una hora y pico de programa. Exactamente, llevamos ahora mismo más de una hora, creo. Más de una hora, vamos a brindar. Una hora justo ahora mismo. Vamos a brindar para cerrar este podcast. Salud, Osasuna. Muy seguramente nos volveremos a ver. Vamos a cerrar hoy con la canción de Biznaga,
contra mi generación, un grupo madrileño que bueno, que nos plantea esas alternativas que, bueno, que tenemos que tener, ¿no? Y bete bizala, Madriletik, eskerrik asko entzuteagatik, agur, eta gero arte.